Bienvenidos a Experiencia Grado, un espacio donde conocerás cómo funciona nuestra escuela. Te agradecemos poder asistir y ser parte de esta instancia. Bienvenidos a Más Derecho. Enseguida comenzamos. Chicos, ¿cómo están? Oye, recibí una noticia que acabo de darme cuenta y es que la Carlita no va a poder estar. Le había comentado a la Sandy, tuvo como un problema personal, ¿ya? Entonces, el panel hoy día solo va a estar compuesto por las otras personas, por los otros participantes. Le vamos a avisar porque no hubo una asistencia. Entonces, mandarle mucho ánimo igual a la Carlita, no sé qué le habrá pasado. Pero vale, la cosa es que hoy día tenemos un conversatorio que atiende a revisar un poco la salud mental de los alumnos, también la confianza que ellos tienen en el proceso de grado, pero también un aspecto relevante que nosotros como tutores nos hemos dado cuenta, que atiende a que a veces los alumnos les cuesta, sobre todo en el primer proceso, identificar qué tipo de tutor a veces lo ayuda más o lo beneficia más en relación a todas las herramientas y experiencias diversas solamente al estudio y al conocimiento de la información. Por ende, hoy día invitamos a nuestro gremio a participar en este conversatorio para saber qué piensan también otros tutores, no solamente nosotros, porque a veces uno como tutor, por los alumnos que tiene, se concentra en una caja. No sé, tiene alumnos que les cuesta la concentración, entonces uno dice, ya, todos los estudiantes de derecho le cuesta la concentración. Pero quizás no, ya, eso es importante. Quizás cada tutor tiene un diferente estilo, porque también tiene diferentes estudiantes en su escuela, ¿ya? Entonces, el día de hoy yo no voy a conducir este panel, no voy a estar haciendo eso que estoy haciendo estos 2 días, sino que le voy a dar el pase a otra persona que creo que es un referente actual del nuevo
estudiante y también diría yo el nuevo abogado que se representa en el año 2026. Creo que este año quisimos trabajar con personas que nos hicieran sentido a nosotros, pero también a la generación de estudiantes que nosotros estamos actualmente evaluando en su proceso, estudiantes centennials, con otro personas que a quien admirar y a quien seguir. Así que hoy día tenemos a Sandy, que yo creo que representa todos esos elementos de este derecho innovador nuevo, también de minorías, y que atiende a responder y representar al nuevo estudiante. Y también quisimos hoy día estar en este panel con alguien que fue la primera persona que nos dio la mano dentro del gremio, que es Cristóbal, que nos invitó a su feria que es realmente de abogado. Me encanta también como su frase, que hay que sacarle la R a la palabra abogado. Pero nos invitó a una feria física el año pasado, donde pudimos conocer a todas las personas que hoy día van a estar en los paneles, a la Carlita, pudimos conocer a Samuel, y creo que es la primera persona que pone en, en palestra la necesidad de que los tutores seamos un gremio ¿qué me pasa hoy día? Participativo, ¡ay, qué onda! La dislexia, chiquillos. Participativo, colaborativo, donde no hay competencia entre nosotros, sino lo que buscamos es que cada uno de los 3.000 abogados que fueran en Chile, y asumiendo que salen mucho más al año, puedan conseguir un tutor que sea la persona correcta para ellos, que lo sepan elegir no solo por conocimiento quizá académico, sino también por otras cosas. Y creo que también Cristóbal representa a la nueva generación de tutores, mucho más cercanos, mucho más empáticos, mucho más resilientes, y quisimos ponderar eso. Y también invitamos a Carlita para cuando vea la grabación, por lo mismo creo que también representa una nueva tutoría, también una tutoría que también la directora de esa tutoría o la líder es una mujer, muy mamá, empoderada y todo eso. Y por eso elegimos estos perfiles para este primer panel, personas que son capaces de hablar no solo del derecho, sino también de las vulnerabilidades y de algo más allá de solamente ser abogados. Así que le voy a dar el paso ahora a Sandy. Muchas gracias por estar y empezamos este panel. Hola, hola, muchísimas gracias Flo por la invitación en este espacio que es muy importante como tú mencionabas, donde se crean estas instancias para los futuros abogados, licenciados, personas que están, que necesitan como acompañamiento en todo este proceso de preparación para el grado, que también te va a servir para la práctica. Entonces, muchas gracias. Quiero ver el chat, ya quiero como ver el chat. Y me gustaría que levanten la mano las personas que están acá que se han sentido solos y solas en este proceso de preparación, aunque estén rodeados de personas, aunque estén rodeados de compañeros. Me gustaría saber quiénes se han sentido solos en este proceso, aunque estén rodeados de otras personas. Yo, la Flor. ¿Alguien más? Quiero como conocerles un poco, tener una... Bueno, parece que nadie más, además de ti, Flo, se ha sentido solo en este proceso, en este camino, en el chat. Y bueno, siguiendo ya en relación con esa pregunta, también me gustaría saber si alguna vez han sentido vergüenza por no entender, no comprender algo básico. O sea, han estado en su grupo de compañeros de la U, preparándose para una prueba o en su preparación para el grado, y ven que todos los compañeros ya entendieron algo, o en el salón de clases también, y ustedes no lo han entendido. ¿Alguna vez han sentido esa vergüenza por no comprender algo básico que se supone que deberían comprender? Porque yo sé que el mundo del derecho es complicado, hay muchos términos, conceptos, instituciones que igual hay que darles tiempo para comprenderlas, y que a veces a la primera no la logramos entender. Entonces también me gustaría que alguien levante la mano,
que me digan en el chat o si quieren levantar el micrófono, prender su micrófono y contarme cómo ha sido esa experiencia. Bueno, al parecer nadie ha vivido como esas experiencias. Este chat salió tímido. Yo creo que, bueno, está Maxi también por ahí, si nos puede ir apoyando también a la Sandy para pimponear, pero creo que lo que nos sucede a veces, estas preguntas son más generales por centrar en otras personas en el chat, pero en nuestra generación de alumnos, creo que la inseguridad proviene más bien del aspecto emocional. En nuestra escuela, no sé si tenemos, será por la vibra que damos, como digo yo, nuestros alumnos en el conocimiento no suelen tener tantas inseguridades, pero sí en aspectos mucho más emocionales. Y creo que ahí como abogados tendemos como a cerrarnos mucho y a decir como eso no está pasando, o bloquearlo, o no poder sincerarlo. Pero respecto a los contenidos, creo que todos se esfuerzan mucho en prepararlos. Vienen con muy buena base desde quinto, pero sí el aspecto emocional sería como el quiebre que han tenido con el proceso. No sé si a ti te pasó cuando estabas estudiando para el grado, que igual vi tu aprobación y fue absolutamente exitosa, pero no sé si eso también a ti te llega, el aspecto más emocional. Sí, mira, pasa que uno tiene miedo. Muchas veces uno como que se prepara, se aprende los conceptos, estudia, pero la parte emocional, como tú dices, es muy fundamental. Tiene que haber un equilibrio. Yo considero que para tener un éxito, un grado exitoso, hay que tener un equilibrio, tener la confianza de que sí, yo conozco esto, yo ya lo estudié, ya me preparé. Puedo estar nerviosa, pero no unos nervios que me impidan desarrollarme, explayarme, explicar lo que me están pidiendo que explique. Entonces igual, como que la parte emocional, no tener confianza, la práctica de hablar, es lo que muchas veces dificulta el proceso. Perfecto. Yo no sé, ¿Alguien Maxi, dijo algo en el chat? a ver, Hola, estoy en la ya la pega, Tere. no puedo hablar. ¿Sí te ha pasado? Ah, ok, gracias María Teresa por comentarme en el chat, así ya sabemos que hay alguien escuchándonos. Sí, bueno, Hola, sí, los nervios son horribles y también está el Juan. tema. Hola, Flo, hola. Hola. Bueno, eso me ha pasado, la verdad, de que los nervios, también está el tema de que en la universidad no preparan tanto para pruebas orales y también para otras cosas que todavía me siento traumatizado, por ejemplo, en clínica jurídica que aprendí que el mundo de los contratos y el de los escritos son cosas súper distintas. Todavía me siento un poco traumatizado, menos, no por la cuestión teórica del derecho, sino por la redacción de escritos. En contratos, no, en contratos tuve muy buen profe, el profe Ricardo, que me preparó en el curso de contratos, pero en escritos quedé traumatizado. Mm. Entiendo. Sí, eso pasa muchas veces, que no te preparan. Uno llega a la clínica y ahí es donde uno aprende muchas veces a hacer los escritos. Yo sí tuve un ramo de preparación, como redacción forense se llama esa asignatura, pero fue muy puntual lo que vimos ahí. Entonces también nos costó un poco cuando llegamos a la clínica aprender cómo se, este escrito, diferenciarlo y todo. Pero sí, es un proceso. Bien, es verdad. Dice la María Teresa, dice, pero más que nada es porque me da plancha que Se hace sé las cosas. hacer las cosas en la vida real, trabajo hace tiempo, pero me siento infinitamente tonta cuando me preguntan cosas mega fáciles o básicas y no me acuerdo, y ahí pienso cómo llegué hasta acá si no cacho nada. Mm, Pasa, ¿no? Como es cuando das la vuelta de otra manera, que es cuando empiezas a procurar. Y claro, como los conocimientos como elementales, uno los va olvidando cuando va procurando un poco más. Entonces, ahí la vuelta es al revés. Uno sabe hacer las cosas, pero tiene que buscar el por qué, como por qué lo sé o dónde lo justifico. Eso también es relevante. No sé si Chris no está o si alguien lo puede contactar de interno porque no lo veo activo. Hola, Flo. ¡Ah, ya me asusté!
Y dije, ay, pasa. No, sí, estoy aquí, Ay, estoy ya. aquí, analizando. Cris, bienvenido. Estábamos Gracias, hablando muchas dentro gracias. del panel. Bueno, la Sandy intentó hacer una rompehielo, la adoro. En el sentido, y ahora ya empezamos a hablar un poco más respecto a sacar un poco de afuera lo que nos pasa, los miedos que nos pasan y las ansiedades que nos pasan. Tú estás con un proyecto que ayer te caché, eh, de apuntar a traer un taller psicológico a tu tutoría. Y desde Sí, esa experiencia, o sea, es quizá una pregunta, tú ahí ves cómo la tomáis, pero ¿por qué? Porque uno cuando decide alianzarse con un psicólogo o alianzarse con una persona que no sea otro abogado, a eso me claro. refiero, tiene que haber una búsqueda ahí como tutor, que tú Mm. tuviste y un porqué. ¿Nos podríais comentar un poco eso, Miela Sandy? Sí, obvio, obvio. Primero que todo, saludo a todos los presentes. Bueno, buenos días a todos. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Cristóbal Barbosa Rocco. Yo soy tutor, abogado también de profesión, litigante en materia civil y de familia. Y me dedico hace aproximadamente ya redondeando los números, hace 4 años lo que es la tutoría. He preparado a decenas de estudiantes, de decenas de universidades y la verdad es un rubro que, tal como señaló la Flor al principio, he luchado desde un comienzo por que se gane su lugar. Y le consta a todos los presentes, porque la Sani también estuvo presente y hemos estado todos como gremio, ¿cierto? Asistiendo a distintos eventos, tratando de apoyar, no estar presentes en distintas instancias para que el rubro esta de las tutorías sea conocido y una vez por todas, ¿cierto? Nos ganemos nuestro lugar en el mundo del derecho. Me Ahora, encanta. dicho eso, y respondiendo a tu pregunta, Flo, claro, o sea, parte de la realidad de hacerse cargo un poco de las falencias que presenta el alumno o la alumna, ¿sí? Yo evalúo, claro, evalúo el contenido, te enseño la materia, no hay problema en ello, te enseño ejemplo, te enseño a decirlo, te enseño a cómo responder, te puedo dar toda la herramienta. Pero si internamente estamos fallando, ¿cierto? Si no hay una seguridad interna, si no hay un orden de las ideas, si no hay un autoconocimiento, si yo no sé cuáles son mis virtudes, cuáles son mis falencias, yo no voy a poder autoliderarme, porque primero tengo que autoconocerme para poder autoliderarme y recién cuando me pueda autoliderar, pueda liderar a masas. Entonces, cuando yo me noto que hay una relación de cadena entre las tres cosas y veo que yo para poder liderar mi examen de grado y al mismo tiempo tener un autocontrol mío, me doy cuenta que hay una pieza que estábamos cojo y contrato, ¿cierto? Me alianzo con lo que es la MONCE, Conexión Cognitiva, que finalmente ayer cumplimos nuestro primer ciclo y fue un Ujú. éxito total. Las personas que estuvieron presentes en ello, ¿sabéis qué, Flor? Lo que más se repetía era la ansiedad. Ansiedad, 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 más que miedo, más que rabia, más que el por qué, lo que más se repetía era la palabra ansiedad. Y yo siempre le decía, bueno, ayer conversando, nos dimos cuenta que todas las emociones son un espejo. O sea, si yo siento vergüenza por responder, ¿cierto? Eso es malo, porque probablemente estoy perdiendo la oportunidad de poder dar a conocer mi conocimiento, de dar ¿cierto? A demostrar lo que yo sé. Esa es la vergüenza. Pero a contrario sensu, tenemos el sinvergüenza, que el sinvergüenza, Me ¿cierto? encanta. Podemos decir que el sinvergüenza entonces es bueno, pero la respuesta es no, porque ser un Mm, sinvergüenza también tiene su careta mala, ¿cierto? Lo podemos mirar como alguien patúo. Entonces lo que mm, yo le plasmo a mi alumno es que todas las emociones son espejos. No hay una tristeza sin una felicidad, no hay una rabia sin una motivación, no hay una, y así sucesivamente. Entonces, no tienen que descansar en la emoción, sino que más bien tener una inteligencia emocional de adecuar la emoción al momento en concreto. Y ese momento en concreto, cuando tú te estás interrogando, cuando estás dando el examen de grado, tienes que tener un control de la emoción. Y por eso es elemental dentro de la pieza de la tutoría, la psicología, yo considero. Uy, medio speech. Le vamos a pedir a mi chiquilla que nos hace los reels que te haga uno fantástico en colaboración, porque te mandaste la marcha ni que charlatán en un segundo. Tremendo, Eh, sí, ¿cierto, Sandy? ¿Y tú, Sandy, tremendo. cómo fue tu experiencia con la ansiedad? ¿La Mira, mía o la de la Sandy? La Sandy, porque Sandy. ella dio el grado hace 2 minutos y en tiempo récord es como una niña símbolo del grado.
pónganla a ella de decreto, la ponen ahí en su vision board. No, mira, la verdad es que mi universidad cambió la malla. No sé si se han enterado que la autónoma cambió su malla académica. Entonces el grado se da en un semestre, pero en el mismo año en el que tienes que hacer la tesis, la clínica jurídica, la estaba haciendo mientras preparaba el grado, en los últimos ramos. Entonces igual fue muy, muy intenso pensar que no lo íbamos a lograr, pensar que eh, como esa ansiedad de, pucha, voy a tener muy poco tiempo, no puedo como dedicarle más tiempo porque tengo otras responsabilidades que hacer durante el año, el semestre. ¿Cómo lo hago? ¿De verdad lo voy a lograr? ¿De verdad se puede lograr? Y de verdad que sí. Mucha, mucha ansiedad, mucho no saber, porque al ser la primera generación se tienen muchas expectativas de uno. Y claro, por ejemplo, el grado de reprobación al día eran 4 estudiantes que pasaban y reprobaba uno. Cada día reprobaba uno y era como, wow, wow. Hasta que llegó el día en que me tocó a mí, que me pusieron así como con gente muy pro y todos aprobamos. Entonces igual fue como ya, hubo mucha ansiedad, pero al ver que tenía dominio de la materia, cuando me pusieron mi caso, vi que tenía el dominio de la materia, que sí comprendía lo que se me había preguntado, respondí lo que me habían pedido, entonces dije, ya, bueno, al menos sé que voy por buen camino. Pero aún así seguía la ansiedad de ya, llego allá a la corte y será que sí, lo que puse era lo correcto, pero igual, defendí la misma respuesta que yo había puesto en el principio en el caso y fue como ya, aprobado. Pero sí, es un camino de mucha ansiedad y al ser la primera generación igual como arrepintiéndonos todo el rato. Pucha, ¿por qué me cambié de malla? Debí quedarme con la malla antigua porque la U desorganizada, porque esto, no nos dan todas las explicaciones, no sabemos esto, lo otro. Sí, igual es complejo, estamos haciendo la clínica, tenemos que venir a la clínica y aún así tenemos el grado en meses, no sé qué. Entonces igual fue un camino del terror, la verdad. Este, Bueno, nosotros dijimos a la Sandy para que ella nos hiciera unas preguntas que Sí, sí, quiero empezar ya. como, sí, eso iba a decir. Este era solamente para que nosotros también pasáramos el proceso de ansiedad antes de cualquier reunión. A mí me da mucha ansiedad. Entonces, ahora nosotros nos van a poner a prueba con ciertas preguntas que quizá un gradista actual del 2026 tiene para con nosotros. Así que le voy a dar espacio a ella y nosotros simplemente tenemos que pensar una buena respuesta. Yo tengo mi comodín acá. Si yo no la sé, digo Maxi y Maxi me va a ayudar. Ya, te dejo, Sara. No, estuvo muy, muy buena la introducción. Espero que los estudiantes que están ahí en el chat, si tienen alguna preguntita, la hagan durante la sesión. Querida Flo, voy a empezar contigo. Cuéntame, ¿qué problema ves que se repite en tus estudiantes cuando llegan a tutoría? Bien, la primera, yo diría que siempre la primera interrogación o las primeras 3 interrogaciones, los estudiantes les cuesta sacarse la idea de que esto es una evaluación de pregrado, como un examen. Entonces vienen con la materia muy memorizada, muy de disparar, disparar materia, porque si logro salir de la interrogación en 15 minutos la hice, y las evaluaciones duran 60 minutos, entonces esto de extenderla les cansa mucho y también lo vienen con la estrategia adecuada, porque el grado es más comprensivo que otra cosa. Entonces, el sacarte esta fórmula como secreta que tenemos todos los estudiantes de derecho de vomitar materia para que el profe me saque en 10 minutos y yo te dé la mejor nota, no es lo que pasa en el grado. Entonces, las primeras 3 interrogaciones creo que son la mayoría la que comete este error, como de venir preparado muy para el pregrado y empezar a como a captar que la evaluación acá es diferente. Súper. Cristóbal, ahora quiero preguntarte según tu enfoque de tutoría. Cuéntame, ¿qué cambia cuando el estudiante empieza a estudiar en voz alta contigo? Vale, mira, bueno, partiendo porque del día número uno que entran a mi tutoría, yo les lavo el cerebro, ¿ya? Te digo que aquí el estudio pasivo y el estudio activo se dividen. Estudio pasivo es 1 o 2 días dentro de los 6 días que tienen para estudiar en la semana, porque uno de descanso. Y el primer día de estudio pasivo, donde ellos tienen que verme el video, tienen que netamente revisar el video y el material, pero del partir del día 2 ya el estudio es activo. De hecho, yo aquí atrás tengo un espejo, ¿cierto? Y es parte de mi método de estudio donde yo a ellos les enseño que yo necesito ese espejo del día uno, en lo posible si lo pueden adquirir, porque mediante este espejo nosotros vamos a ir trabajando. Entonces,
¿Qué cambia? Cambia notoriamente. Yo a las 3 semanas ya puedo ver que existe una forma distinta de explayar su conocimiento y para eso se trabajan distintos focus de enseñanza. Tenemos que ver si el alumno es visual, si el alumno es auditivo y si el alumno idealmente es kinésico. Entonces, ¿cómo nos vamos dando cuenta nosotros como tutores que si el alumno es visual o auditivo, que son zonas de confort que yo no quiero que estén? Es porque a medida que yo voy interrogando me van diciendo, yo eso lo vi en el apunte o eso está en el apunte. Entonces lo que a mí me alarma es, se está tratando de acordar de un apunte por sobre la materia. Y eso es lo que me levanta la alarma. Después podemos decir, ah, pero eso tú lo dijiste en la clase. También me levanta la alarma y digo, ya, auditivo. Entonces, lo que yo necesito cuando ya me empiezo a anotar en mi agenda, empiezo a anotar, empiezo a armarme un perfil del alumno, porque me cuesta mucho, la verdad, armarme un perfil de alumno, soy muy minucioso en eso. Ya el tercer paso es pasar al movimiento kinésico, que la memoria descanse en mis movimientos y en mi cuerpo corporal, que hablo frente al espejo. Entonces, este es mi tercer paso, pero sí, po, no netamente, primero identificación, identificar al alumno, segundo, empujarlo a la verbalización y ya cuando empiezan a verbalizar, empiezan a generar una memorización ya sobre sus movimientos, un control, una memorización de tonalidad de voz, una memorización de sinónimos, una memorización de movimientos, etcétera. Cambia mucho. Wow, de verdad que es demasiado seco. Gracias. Muchas gracias. Flor, vuelvo contigo y ahora como en el aislamiento académico, me gustaría saber, ¿por qué crees tú que a los estudiantes les cuesta tanto pedir ayuda? Creo que el resultado de la competitividad del pregrado, pero también porque se nos ha dicho ahí en el pregrado que esto es sin llorar un poco, como que no puedes ser abogado si no eres fuerte y te muestra una coraza y poco más somos unos robots. Entonces les cuesta pedir ayuda porque primero identifican que pedir ayuda es algo negativo, algo que te hace ver como un perdedor o alguien que no se la puede finalmente, por así decirlo. Segundo, porque identificar la emoción les cuesta también el proceso. Algunos identifican la rabia primero, les da rabia el proceso, pero después nos vamos al interno y en realidad es puro sufrir, les tienen pena, angustia. Hay otros que lo evaden mucho con videojuegos, con las redes sociales, con sustancias inclusive. Entonces, pero evaden este proceso. Es como, esto no es mi responsabilidad, esto es responsabilidad del tutor o responsabilidad de un tercero, pero esto no es mío, este cacho no es mío, la evasión. Entonces, creo que por eso se produce, por evasión y luego por no saber la emoción. Y cuarto, porque, ¿cierto? Si bien Cris la tiene y nosotros también, el apoyo psicológico y las tutorías todavía no es algo que todas las tutorías se caracterizan por eso. De hecho, al contrario, todavía tenemos esas tutorías bien de dinosaurios jurídicos, como digo yo, que es imposible mostrar emociones dentro de un tutor. Y eso, y cómo nosotros lo vencemos, ese aislamiento. Bueno, nosotros tratando de lo mismo que Cris, buscar un perfil, nosotros hacemos informes semanales, revisamos la ficha de los alumnos semanalmente, le damos el plazo de contención dentro de salas si es necesario. También hemos aplicado técnicas psicológicas que nos han enseñado y entrenado nuestros asesores para poder ayudarlo y cuando vemos que hay una situación desbordante que uno como abogado no puede tratar, siempre derivarlo a la alianza psicológica que es lo más apropiado. Pero se produce creo que por esas cosas. Espero que los del chat estén de acuerdo conmigo o los otros tutores de sala. Ya comprendo, muchas gracias. En el chat, cuéntenme si alguien tiene alguna duda, por favor, o algún comentario que quieran contribuir a la conversación, pueden dejarlo y lo vamos a ir leyendo durante la sesión. También quiero preguntarte que va muy, muy de la mano con esto, y me identifico. ¿Qué pasa cuando alguien decide estudiar solo, prepararse el grado solo hasta el final, sin ayuda? ¿A mí? A Flor, a la A misma Flor. Flor. Sí. Ah, ya yo. Creo que Cristóbal va a estar de acuerdo conmigo que hay personas que lo pueden lograr. Creo que hay ciertas personas que han tenido una actitud dentro del pregrado y aquí tiene que ver con el autoconocimiento chiquillo y la autopercepción. Y como a veces hay dimorfia corporal, también hay dimorfia de las habilidades y herramientas que uno tiene. Uno está dimorfiado y uno tiene que mirarse. Entonces,
si tú te miras a ti mismo en quinto año y tú eres una persona que no se echó ni un ramo, que siempre estuvo dentro del ranking arriba, que siempre tuvo una tendencia a, no sé, a ser ayudante, o los profesores decían, va bien, o tú mismo tú te das cuenta, tú has tenido una buena revisión de los 5 años, no ha sido problemático, creo que sí, que puedes tener el talento para hacerlo solo, pero lo que te va a costar un poco, y aquí está una herramienta que es personal y por eso les digo que tienen que mirarse mucho, el contrastar la materia, el saber si lo que estoy entendiendo está claro y si lo que estoy aprendiendo lo puedo responder de la mejor manera. Eso es lo que te ayuda un tutor, a entrenar mucho la comunicación, cómo lo digo y también a contenerte y decir sí, estás entendiendo lo que tienes que entender. Em, pero la mayoría no hemos tenido esa vida, ¿ya? La vida como de este chico ranking perfecto que le va muy bien, porque hay gente que te tiene dos para el piano. Yo siempre lo he dicho, en derecho hay gente que es muy talentosa y brillante y tú lo sabes de primer año, y hay otro que queremos forzarlo porque una carrera de disciplina, una carrera de propósito, entonces hacemos todo para que la cuestión funcione. Entonces, si no es tu caso, especialmente si tuviste la pandemia, por ejemplo, te ha echado un ramo, o hay un ramo esencial como civil y procesal, por ejemplo, que te cuesta más, que no he podido llevar un guión o un lineamiento, sí, te recomiendo tutores. Pero si no, lo puedes hacer solo en la medida que tengas una estrategia, en el sentido de que voy a tener un tiempo de estudio, voy a darlo en tal fecha, y en la medida que tú hayas hecho esta reflexión interna de qué tipo de estudiantes tiene el pregrado, que es súper importante. Muchas gracias, Flor, de verdad. Muy, muy buena tu análisis porque es real, es real. Ya quiero volver a ti, Cristóbal, y ya como para hablarte sobre la tutoría como estructura. Siguiendo con este mismo tema, cuéntame cuál es el error más común que cometen los estudiantes o quienes estudian solos, quienes preparan el grado sin recibir tutorías. Bueno, en principal, yo creo que el error más común, partiendo por quiénes, perdón que me escapa un poco de tu pregunta, por quiénes están preparando la tutoría y haciendo un cargo de eso, porque las personas que están presentes me imagino que son personas que están en tutoría. A mi juicio, el error más común, y comparto también lo que dice de la Flo, que las primeras 3 interrogaciones son clave para darte cuenta de que no va a ser así a lo que son los meses siguientes. Pero lo que siempre se repite, yo siento, y yo lo he vuelto parte de mi método, es el feedback posterior a una interrogación. Siento, y porque yo también estuve sentado desde esa otra vereda, yo terminaba una interrogación, terminaba agotado, y lo único que hacía era cerrar el computador, pero con una satisfacción de que váyanse todos a donde tienen que irse y yo voy a hacer mi vida ahora porque me lo merezco. Esa era mi sensación. Después de estar de un año, o sea, una hora generando cortisola, no más poder. Entonces, yo siempre le digo a mi alumno, ese momento cuando tu mente te está diciendo ya, cierra, te lo mereces, es el momento clave. Esos 15 minutos, 10 minutos son los momentos más clave, donde tú te tienes que quedar sentada o sentado y analizar todo lo que te acaban de decir, porque finalmente, uno, es lo que estás pagando, el feedback, es lo que más te va a quedar en la resonancia porque finalmente fueron tus caídas y lo que más te duele son tus tropiezos, ¿cierto? Entonces, esos momentos yo creo que son críticos y la mayoría del alumno o de las alumnas suele pasarlo por alto, suele evitarlo, lo omite, cierra el computador y comienza su descanso. Y creo que ese momento es crítico. Ahora, en cuanto a los alumnos que no preparan el examen de grado, yo no creo que cometen con tutoría, yo no creo en lo absoluto que cometen un error. No creo que eso muy indispensable en el rubro de la tutoría, sin perjuicio que respondemos a una necesidad, tal como lo dice la FLO de la mayoría, porque siempre hay excepciones, pero también hay que hacernos cargo de algunas personas que sí requieren una estructura, que te ordenen e incluso que te validan. ¿Por qué te digo que te validen? Porque hay veces que tú, como alumna o alumno, puedes estar respondiendo, pero siempre lo estás haciendo con un tono en la voz de inseguridad o de buscando la validación del tutor. Por ejemplo, yo sé con qué alumno yo tengo que estar todo el tiempo como perro taxi, estar así. Yo sé con quién lo tengo que hacer y con quién no lo tengo que hacer. ¿Cachai? Porque hay alumnos que constantemente al principio tengo que estar así para que vayan, ¿cierto? Liberándose y avanzando. Y hay otros alumnos con los que me tengo que quedar así y me dicen, pero ¿por qué me quedé mirando así? Y yo le digo, porque lo necesitas, porque avanzas tan rápido que si yo me quedo así, te insegurizo inmediatamente. Entonces, finalmente,
A lo que yo voy es que si tú no te preparas con un tutor, puedes hacerlo, sí, pero no vaya a tener una estructura tan idónea como lo podrías tener. ¿La vas a tener? Sí. No te vas a corregir. No te vas a poder corregir. Y tres, jamás vas a tener esa posibilidad de arrancar de tu zona de confort hacia lo desconocido, porque un tutor de alguna u otra forma te va a entregar una herramienta que no tienes. Ahora, obviamente esa herramienta y eso tiene un costo y el costo es monetario. Dudo que exista una tutoría, salvo de las universidades que son un estilo gratuitas, pero que no son completas. Entonces, a eso voy. La tutoría no es indispensable. Yo creo que se puede llevar el grado sin ella, pero es muy excepcional. Es muy excepcional. Muchas gracias, Cristóbal. Sabes que me respondiste las dos preguntitas que tenía para ti. Porque Era como qué cambiaba en la seguridad del estudiante cuando había un feedback constante y ahí lo primero que dijiste fue hablándome del feedback, de lo que te suponía para ti. Entonces ya como que ya estamos llegando al final de las reflexiones. Voy a hacer unas últimas dos preguntitas para que podamos dialogar entre todas y todos y cerrar esta sesión de la mañana. Bueno, la preguntita dice, ¿puede un espacio académico reducir la ansiedad? ¿Sienten cómo han sentido esto? ¿Qué consideran si se puede, si no se puede? Es una pregunta abierta. personalmente, disculpen, personalmente considero, igual va a lo que había comentado. Pensemos en un jugador de fútbol o en alguien que va a salir a... Yo estudié en colegio artístico sin ser artístico, pero me tocó muchas veces salir a escenarios sin que me gustase, pero aún así podía estar tras las cortinas, ver cómo a mis compañeros que sí les gustaba cantar, que sí les gustaba bailar, se ponían nerviosos o ansiosos. Entonces, ¿a qué quiero llevar esto? A una reflexión profunda. Si tú sientes ansiedad por algo, es porque te importa, es porque para ti es importante, porque si no sintieras la ansiedad, no es porque te vale, es porque te vale y porque sabes que vas a vivir un momento importante. Ahora, ¿qué hacer con esa sensación? Llevarla a la concentración máxima. Cuando un artista está muy nervioso, porque yo creo que ninguno de los presentes aquí va a tener la oportunidad de presentarse sobre miles de personas, ojalá lo tengamos, sí, ojalá sobre cientos, pero dudo que sobre miles y miles de personas como lo tiene un artista. Imagínense el nervio que debe sentir esa persona. Pero también vamos a la concentración, po. Ellos también se concentran, hacen un respiro y todo lo que hacen mediante esa ansiedad la concentran y la encamullan, ¿cierto?, en una energía que al final sale todo espectacular. Entonces, la invitación es esa, a no negar la ansiedad, no la miremos como alguien mala, algo que siempre va a estar, siempre te va a acompañar, es como los duelos, el duelo siempre te va a acompañar cuando estás en un proceso de duelo, solo tienes que saber moldearla, solo tienes que saber adaptarla y buscarle la emoción espejo, porque así como tengo una ansiedad, tengo una concentración, y esa ansiedad la tengo que llevar a la esfera de la concentración. Ah, que me ha gustado mucho este concepto que has traído del espejo. Mm. Como que psicólogo, abogado, un complemento, me gusta mucho eso, pensar no La solamente en la parte tutoría nos hace positiva. así. Ah, Pensar no solo en parte. lo negativo, sino en la parte positiva que tiene la misma emoción. Exacto, porque finalmente es como interrogarte. Yo vengo sacando una interrogación y a la Ajá. chiquilla, a la chica yo le digo, ¿cómo te sentiste? Y me dice, no, ahí nomás. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque de las 50 preguntas me equivoqué, no sé, en 10. Y yo dije, o sea, te estáis concentrando en las 10 malas. Sí. Claro. ¿Y por qué no te concentras en las 50 buenas? Le pregunté. Y me dijo, porque, no sé, porque... Le dije, porque no las notaste, porque pasaste de largo, porque tu subconsciente descansa en las caídas. Y es por eso que te quedas en eso. Pero si tú te vas para atrás y le dices a tu mente, no, pues tuve 50 buenas. ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy autosaboteando? Mejor estas 10 malas que tuve, las reviso ahora porque me equivoqué y listo, problema solucionado. Pero el sentimiento humano, la naturaleza humana de concentrarte en lo que no te salió bien es natural, es natural. Y por Mm. eso viene el ejercicio mental de decir, sentir el espejo, de irte para el frente y decir no. Y ahí te va al espejo. Flor, no sé si quieres decir algo. Muchas gracias, Cristóbal. De nada. Y yo comparto con el Cristóbal esto de que, y esta es la que más ha pasado en esta experiencia de grado y me llevo a esa conclusión,
es hablar de la ansiedad como algo que se puede gestionar, pero no se puede esconder. Y lo mejor que podemos hacer como entes estratégicos, personas que elegimos una carrera de estrategia, es buscar nuestra propia estrategia para reducir la ansiedad. Los tutores te servimos como una persona de contención, alguien que entendió, como le digo yo, tu experiencia, vivió lo mismo, solo está en la otra vereda, te está apoyando para llegar a esta. Por ende, sí lo podemos contener y ayudar y eso reduce la ansiedad, pero no podemos trabajar sobre ti ni te podemos dar una receta secreta de cómo tú gestionas tu ansiedad, pero sí sabemos que si tú te ayudas, si buscas estrategia, si lo miras desde un lado, un aspecto más positivo, eh, sí, se puede reducir la Mm. ansiedad. También depende de ti y como decimos acá en el Más Derecho, el protagonista de este grado eres tú. Nosotros te ayudamos, ya vamos atrás del carro avanzando, pero todas estas desafíos que vas a tener nacen de tu historia, de lo que tú, aquí ya un poco me pongo media budista y humanista, pero de lo que tú tienes que venir a aprender a esta vida y nosotros vamos a estar ahí. No sé lo que tienes que aprender. Quizá hay alumnos en el curso de grado, nos ha pasado que han vivido duelos, han vivido temas muy complicados, enfermedades, entonces, ¿qué? Yo no sé por qué tenéis que vivir eso, como le digo en coaching, pero sí sé que lo que yo puedo hacer es ser tu faro, tu pilar, la cosa que en este momento es lo más seguro. Y a veces el grado y el estudio del grado para alumnos con ansiedad o con alumnos con duelo, con tristeza, es el hogar que tienen en ese momento, lo único estable que tienen en ese momento y sus tutores para avanzar en el proceso. Entonces sí creo que somos eso para los alumnos como un cimiento o un lugar seguro donde ellos pueden procesar lo que sea y decir lo que sea en un plano de confianza y de confort. Muchísimas gracias, Flo. Muchas gracias, Cristóbal, por las reflexiones. Se conectó Carlos Z. No sé si quieres decir algo, si tienes alguna pregunta. ¿Quién es Carlosita? No lo sabemos. Yo quería agregar algo porque de las dos últimas intervenciones, me presento, soy Maximiliano, tutor, colega de Florencia. Es que lo he escuchado harto y lo que me gustaría decirle a todos los que vean esto ahora, en el futuro, y que puede sonar totalmente contradictorio a todo lo que hemos escuchado, es que el grado en sus vidas, chicos, no es tan importante, porque hay una expresión que me gusta mucho que se llama memento mori, que significa recuerda que debes morir. Y es porque, como dice Cristóbal, la ansiedad viene de que el examen lo colocamos como lo más alto, como si fuera la cúspide. Y siempre yo le he intentado a los alumnos inculcar que es solo el principio. Por eso es larga la vida, es larga la carrera. Imagínense que siendo abogado puedes literalmente trabajar hasta que te mueres. Entonces, de pronto, darse cuenta que el examen es manejable con disciplina, con ejercicios de respiración, pidiendo ayuda. Yo creo que el solitario es difícil, son contados con los dedos las personas que pueden hacer todo solo, muy, muy excepcional, son muy excepcionales, son admirables, pero también yo digo que el que estudia derecho porque le gusta y porque no es un genio, a mí no me vendan que el abogado es un genio, aquí no, los genios están en la ciencia, son ingenieros en algo súper complejo, en matemática, ingenieros físicos. De hecho, son superiores para mí al área de la biología, están como en lo más alto. El abogado tiene otras virtudes, claro, pero no lo considero algo que no se puede hacer si uno se esfuerza mucho. Es un reto más a la voluntad que a la inteligencia, pero si uno se esfuerza, es disciplinado, se saca la cresta, como se dice, sí se puede pasar al examen tarde o temprano, y el miedo y el perfeccionismo viene de las malas experiencias de terceros que por una pregunta te rajan, por un error. Por eso Cristóbal decía, te estás fijando en las 10 malas, no en las 40 buenas. Claro, pero es que ese chico está traumado, chica está traumada porque al amigo se le olvidó el 582 para la casa. Y quedan con esa sensación de que el examen es imposible y no. Es bueno que el tutor tenga un poco más de bagaje de vida para que calme esa ansiedad del alumno y le recuerde que el grado no es, ¿cierto?, la cúspide de todo, básicamente, y que en definitiva, después del examen, comienza todo un mundo
totalmente nuevo y es valioso, por eso las tutorías son valiosas, porque no solo aprendes contenido, aprendes experiencias de vida, la experiencia de Cristóbal, la mía, de mis colegas, y eso, ¿cierto? Aunque yo sé que Cristóbal uno hoy le pone precio, pero es muy valioso, te orienta. Yo creo que muchas veces a ti, Cristóbal, te han preguntado, oye, ¿en qué me ves en el futuro? O sea, nos están preguntando a nosotros más que a ellos mismos, ¿cierto? ¿Cierto? Si nosotros podemos diagnosticar en qué es bueno ese alumno. Y claro, uno lo intenta orientar, dices, tú tienes talento en esto. Yo le he dicho al alumno, yo te veo litigando, pero 100% porque eres tan peleador y tan argumentativo y eres preciso, exacto. Otros, por ejemplo, me dicen, no quiero litigar nunca, pero son brillantes en otras áreas. Entonces, ¿a qué voy? Hay que estudiar el examen, hay que agradecer las cosas buenas que nos pasan, hay que ser agradecido de lo que tenemos ahora. Imagínense, no es por ponerme trágico, pero de repente nosotros lloramos en un vaso de leche. Imagínense esa gente que está ahora, por ejemplo, en Irán, en Palestina, que le cae un bombazo a la casa. Y nosotros quejándonos porque, chuta, tenemos un examen de grado, que entiendo lo difícil, pero no se puede ser como tan como irrelevante respecto al dolor ajeno. Hay que ser agradecido, hay que ser disciplinado y hay que tener fe, confianza, como dijo Cristóbal, hay que ser optimista, como dijo la Flor, hay que darse cuenta de que si te pasa algo entre medio, que hemos tenido alumnos que se les mueren familiares, que les da cáncer, que les da cuestiones terribles, y, no, y claro, no sabemos por qué les pasa justo eso ahora, no, es complicado ser un coach de esos, porque ¿qué le dice a una persona que tiene un familiar, a la mamá que se está muriendo y que tiene que dar el examen en 3 semanas? Siempre me acuerdo como del Juan Losic. ¿Qué le va a decir? No sé, eso es más difícil que hacer una clase, literalmente, mucho más difícil, pero hay que continuar. El mensaje final que quiero dar es que no se rindan, el grado se puede pasar, no es la cúspide, es el inicio de una larga carrera y créanme que después hay exámenes. Si ustedes quieren ir a instancias superiores, por ejemplo, se imaginan ahí el dolor de guata que le da uno cuando tiene un juicio oral o estos alegatos de casación donde uno se juega todos 2 años de litigio y como que el estómago se te revuelve 10 veces peor. Entonces hay que ver que no, este periodo no es tan malo como parece, chicos. Después lo van a mirar hasta con nostalgia. Sobre todo a ti, Sandy, después acuérdate de mí en el futuro, va a decir, oye, no era tan terrible el año que tuve la práctica, o sea, que tuve la clínica, la tesis y el grado, porque después vaya a estar con más pega que abrumadora, sí, pero ya tu mente dice, oh, no, no, increíble. Que- Porque así es la cosa. Así que los invito a eso, como recuerden la expresión, memento mori, algún día nos vamos a morir. Y por mientras, carpe diem, aprovechen el día, sean proactivos, no se rindan, chicos, porque de más que pasan todo el grado si se lo proponen, si se lo proponen. Pero eso básicamente es como un mensaje mío que me llama la atención lo mucho que concuerdo con lo que dicen. Es interesante que esto me recuerda una historia, para terminar, fíjense que España y Japón, que están súper lejos, cuando se defendían de los invasores, lo hacían con las mismas armas y nunca se conectaron los pueblos, po. Japón está por allá, una islita lejana, los campesinos en España a miles de kilómetros y tenían las mismas armas. ¿Ven? Y nosotros los tutores igual, tenemos tutorías que nunca hablamos uno con el otro, no nos cruzamos mucho, pero al final coincidimos en que en la psicología y el esfuerzo es fundamental. Al final terminamos teniendo las mismas armas. Es curioso, es casualidad, pero así es. Así que hay que seguir adelante para todos los que vean esto a futuro. Ahí confíen en ustedes, no se rindan, chicos, no se rindan. Es lo más importante, no se rendirse, no tiren la toalla, sigan hasta el final. Eso. Estos son los momentos máximos de la escuela que nosotros valoramos. Maximus. Bien, Maxi. Eh, así que Disculpa, bueno, sí, disculpa, dale, Flo, me gustaría hacer un comentario respecto a lo que dijo Maxi, que no dale. me gustaría comentarlo un poco porque sin ir más lejos, yo pasé personalmente por un proceso muy parecido a lo que él, o sea, prácticamente lo que él dijo, pero del otro lado, del lado del tutor.
Mi mamá falleció hace 2 meses y justo falleció en un proceso de diciembre cuando ustedes saben que en diciembre están todos dando examen de grado. Eh, y fue un proceso duro porque me tuve que encontrar, ¿cierto? Un poco acorralado entre dejar de estar para personas que me necesitaban, que eran mis alumnos, que yo había estado todo el año y que prácticamente las últimas 2 semanas para mí no era posible prender la cámara. No, yo no podía. Entonces, el hecho de sentirme tan, tan, tan acompañado, tan validado, Chris, no te preocupes, los demás tutores están haciendo todo por ti, me siento igualmente acompañado, preocupa de lo que te tienes que preocupar, me hizo sentir, uno, humano, acompañado, amor por lo que hago. Y al mismo tiempo, esas personas, luego que ya pasó el suceso, que fue inevitable que pasase, y luego ya cuando retomo mis funciones, obviamente hubo una conversación con esas personas, eh, me junto con ella y me dicen, ¿sabes qué? El hecho, bueno, finalmente las personas aprueban su examen, nos conversamos, nos juntamos y me dicen que era lo mínimo que ellos podían haber hecho por todo el proceso y por todo lo que habíamos trabajado. Y que eso a ellos personalmente lo había hecho sentir a ellos humanos, personas, empatizantes. O sea, por sobre lo que para ellos era lo más importante, que era el examen de grado, por lo que se habían preparado todo el año y por lo que me habían conocido, porque finalmente me conocieron para eso, para que yo lo acompañara hasta el último día, cosa que no pude hacerlo. Ellos dijeron que no, po, que al final y al cabo se dieron cuenta que no era solamente aprobar un examen, sino que también quizás aprender a ser empático, que hay cosas más importantes que lo propio que tú estás luchando y que quizás te estás poniendo a prueba en otra cosa. Porque esa niña que quizás daba el examen al otro día y no pudo simular conmigo, que probablemente ella quería simular conmigo, la ansiedad la debió haber comido. Debió haber dicho, pucha, yo quería con el Chris. Pero independiente de eso, ella entendió. ¿Y por qué entendió? Porque somos, independientes seamos tutores y ahí se haya una relación quizá de un poco sin querer de Simétrico. diferencia, ¿cierto? Somos humanos y las relaciones personales que podemos ver aquí son increíbles. Cada alumna es un mundo. Así que nada, eso. Arriba el ánimo, el proceso pueden pasar muchas cosas, como dijo el Max, pero lo importante es que uno para todos y todos para uno. Y por eso es importante no pasar el proceso tan solito, tan solita. Pues, si quieres, hazlo, pero también busca con quién conversarlo o con quién vibrar la sintonía. Así que eso, muchas gracias a todos por la invitación. Para mí como abogado fue un honor contar mi experiencia, darle herramientas a los chiquillos, compartir con mis colegas, con Maximiliano, con la Flo, mandarle cariños también a la Carlita que no pudo estar presente y a ti, Sandy, también desearte mucho éxito. Te conozco ya desde hace un tiempo, nos hemos encontrado en eventos, así que te deseo mucho éxito en todo. Y a todos los presentes, a tus alumnos también, Flo, agradecerles la paciencia, la concentración, el interés y a ti especialmente, ¿ya? Cuentas conmigo Sí. para lo que sea. Así que feliz de haber estado en tu sesión y nada, eso. Mire, Muchas vamos, gracias a esta todos. charla se va a YouTube, así que directo para que la puedan repetir las veces que quieran, quienes necesiten contención emocional. Genial, Sandy, te muchas dejo gracias. para cerrar. Muchas, muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias, Cristóbal. De verdad, tu ponencia impresionante. Me llevo muchos aprendizajes también de acá. Maximiliano, ese cierre estuvo demasiado potente. Nos hiciste ver el mundo en general, lo grande que es y que al final del día este es un proceso. El grado es un proceso, uno de los pasos que tenemos que dar para nuestra meta, nuestro objetivo de ser abogados, pero que ahí no termina el mundo. También vamos a vivir más experiencias a lo largo de nuestras vidas y es importante también comprender eso. Yo me llevo la frase de Memento Mori, me la llevo y va a ser mi mantra de ahora en adelante. Muchísimas gracias, Flo, por la invitación. De verdad que me encantó muchísimo esta primera sesión. Nos vemos en la segunda y en la tercera. Y Ya, bueno, darle a los presentes que pueden ver esto en YouTube, queda la grabación para que puedan verlo siempre que necesiten como escuchar de nuevo a Cristóbal, escuchar de nuevo a Maximiliano, escuchar de nuevo las reflexiones de Flo. Así que muchas, muchas gracias. perfecto. Ya, voy a cerrar entonces. Nos vemos en hasta el chiquillo. Un abrazo. Chao. Chao, chao.